Sea bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. En los últimos tiempos, objetos notables han sido observados y derribados en sus cielos. Los vehículos ligeros aparecen donde hay un gran desequilibrio y muchas bajas. Los que estaban en el poder fueron informados de los cambios en la Tierra de manera oportuna. Se les permitió recibir un conocimiento superior y, por lo tanto, ahora tienen la responsabilidad de mantener a la humanidad segura y la tarea de informar a todos sobre el contacto cósmico con las dimensiones de luz, donde tendrá lugar la transición a una frecuencia más alta. Muchos concilios sagrados cósmicos se han reunido y han decidido después de mucho tiempo que no hay ningún cambio en el enfoque equivocado en la Tierra. Por el contrario, el desequilibrio continúa y el hombre sigue siendo explotado. Las dimensiones de la luz han decidido cambiar de rumbo y van a intervenir. La señal es verde. Una vez más, muchos acuerdos no se han cumplido e incluso han sido boicoteados. Hemos anunciado pronto que un gran cambio va a venir del gran sol universal. La forma en que los gobiernos terrenales tratan a la Tierra ya no puede ser tolerada. Agotan todo para su propio beneficio. Las guerras que han surgido continúan siendo alimentadas por armas nucleares adicionales que pueden tener un efecto muy devastador. Estamos alertas e intervenimos inmediatamente donde las cosas amenazan con salir mal. Comenzaremos a convertir el núcleo oscuro y ayudaremos a aquellos que están atrapados en la red de manipulación. La humanidad está totalmente apoyada en esta progresión de la evolución. Verano. Este próximo verano habrá una inmensa ola de luz cósmica entrando en la Tierra, así que una vez más una gran purificación va a tener lugar. Estaremos masivamente presentes en sus cielos, pero a menudo invisibles, porque muchos aún no son conscientes de nuestra presencia. Nosotros, que venimos de la luz de las estrellas, ¿descendemos del amor? Cuando sus gobiernos comiencen a usar todo esto como engaños para sofocar el miedo adicional, nos retiraremos y apareceremos en otro momento. Sepa que los plazos son flexibles y que estamos trabajando a través de ellos. Revelación. Hacer público el contacto universal es muy difícil, todavía hay muchos acuerdos que no se están cumpliendo. Todo esto ahora se está cambiando y se va a expresar de una manera diferente. La intervención de la luz va a subir lenta pero firmemente y en el verano de 2023 hay muchas activaciones listas que tendrán una gran influencia en las acciones de los que están en el poder. En gran número estamos listos y justo a nuestro lado están los eslabones invisibles para ayudar a llevar a cabo este plan en lo físico. Están logrando mucho en las líneas terrenales de conexión. Primero, habrá una gran ola de luz que borrará las mentiras persistentes. Las nieblas que se mantienen actualmente desaparecerán. En segundo lugar, esta ola se abrirá camino en la conciencia colectiva del hombre, creando un reinicio de nuevos pensamientos puros. En tercer lugar, los eslabones invisibles en la Tierra están siendo preparados y eliminados. Estamos trabajando en muchas capas y gota a gota esto está comenzando. Es una empresa muy grande que está siendo seguida de cerca por las dimensiones superiores, porque la luz está trabajando en la capa invisible. Estamos en las frecuencias más altas y estas son a menudo invisibles para los seres materiales burdos, los seres humanos. Algunos de ustedes pueden percibirnos o escucharnos, porque una vez que la transición a una frecuencia más alta es posible, muchos pueden vernos. Es el miedo y el dolor lo que nubla todo en la mente. Muchos ya no creen en su propio poder divino y es por eso que repetimos una y otra vez, quédate enamorado. Energía de amor y frecuencia más alta. La energía del amor forma una onda de alta frecuencia en el cerebro y esto encuentra su reflejo en las muchas experiencias de trance. A través del sueño, los seres de luz estelar pueden venir a ustedes para que uno pueda restaurar la energía en las dimensiones superiores. El cuerpo físico se queda atrás y puede ser renovado a través de este reinicio energético. A menudo va en pasos, pero eso suele ser suficiente. Cada ser viviente tiene su propia tarea que cumplir,
Pero en esta gran transición podemos ayudar desde la luz donde hay demasiada oposición de una succión negativa. Dimensiones de la luz. Muchos tipos de dimensiones de luz están involucradas en la evolución de la Tierra. Los seres de luz de Lemuria residen en la Tierra hueca, los seres de luz del agua, el aire y el sol, los ángeles, la luz planetaria, la luz de las estrellas y muchos otros aún desconocidos para el hombre. Este despertar cósmico es resistido y, por lo tanto, nos acercamos a muchos individualmente en sueños o durante reuniones sagradas, donde la vibración es alta y donde podemos llevarlos a una vibración más alta. Mucho es posible, pero este conocimiento se ha perdido para el hombre. En lo profundo de sus corazones está este conocimiento y ahora es el momento de comenzar a activar estos códigos de luz. Nosotros de la luz estelar, a veces llamada Comando Asita, Federación Galáctica o de otra manera, siempre trabajamos juntos y somos uno juntos. En realidad no hay distinción y las divisiones son solo formas de indicar y explicar esto. El hombre también es parte de este gran todo y, por lo tanto, nos gustaría restaurar el contacto. No se trata de designación, sino de percepción. Cada ser humano puede sentir cuando se hace una conexión con la luz viva. Muchos pensamientos engañosos sobre el bien y el mal pueden ser liberados. Energía Star. Me gustaría nombrar una cosa más, porque muchos pensamientos que surgen de la mente se transforman de una cierta confusión, desajuste, creando información engañosa. Los pensamientos del corazón amoroso no necesitan ser examinados, hay un profundo conocimiento de que es correcto, no hay parte baja de Asita. Han surgido pensamientos en la búsqueda de la verdad y en quién es Asita. Mi energía consiste en una frecuencia de amor muy alta y solo hay una Asita. Trabajo con mis hermanos y hermanas de luz en las muchas dimensiones de luz en asignación de la gran fuente divina y en cooperación con el Cristo. En la vibración más baja en la Tierra, nuestros delegados de luz están trabajando en la Tierra, a menudo como seres humanos. Pueden viajar en frecuencia de mayor a menor y esto es necesario para restaurar la conexión de luz. Por lo general, no se entienden bien y esta tarea es lo que pueden llevar como humanos. Los apoyamos en esto desde una luz alta. Los malentendidos a menudo conducen al miedo y al rechazo. Especialmente ahora que están sucediendo tantas cosas, por lo tanto, siéntete bien con el corazón si es correcto. Las luces estelares grandes o pequeñas se pueden sentir y experimentar a través del corazón, al igual que nuestra presencia. Te hace feliz y ligero, pero algunos pueden sobresaltarse por el fenómeno desconocido que perciben de repente. Una vez que esto sucede nos distanciamos o nos volvemos invisibles. Nosotros de la luz, estrella, no queremos causar miedo bajo ninguna circunstancia. Venimos a ti solo por amor incondicional. Saludo la luz en tu corazón. Adonai. Asita. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide los Asita.